debatiendo estos temas con Alfonso y otros más, es que yo creo que es absolutamente crucial el tema del gasto público para poder empezar cualquier tipo de transformación institucional y de cualquier especie. Yo creo que nos tenemos que ir a una propuesta, no solamente de los presupuestos multianuales, evidentemente, sino a una propuesta de presupuesto base cero, para empezar realmente a romper una enorme inercia que hay en la política de gasto público. Cuando hicimos este estudio de la FAO, de 1985 a 2001, en 21 países de América Latina, el cuadro este que tú mostraste, el punto más relevante de todo es: somos el país que sistemáticamente en ese periodo, yo creo que si lo ampliamos a 2010, seguiremos en ese, que gastamos más en el sector agropecuario y cuyos resultados en términos de PIB agropecuario, de población económicamente activa, etcétera, etcétera, son de los peores. Entonces hay algo en el gasto público que no está funcionando. Y una expresión, no es lo único, porque digamos, todo lo que ustedes plantearon, Margarita y Antonio, sobre investigación y desarrollo, es absolutamente clave. Entre otras muchas cosas por las cuales no nos podemos comparar con Brasil. Digo, si no queremos ver el tamaño, si no queremos ver que nosotros tenemos 30 millones de ¿cómo se llama?, de frontera agrícola frente a los 250 millones de frontera agrícola que tienen los brasileños. Si no queremos ver eso, por lo menos veamos qué impacto tiene Embrapa, el Centro de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias brasileño, a lo largo de los últimos 30 años respecto al INIFAP. No te puedes explicar lo del cerrado, lo del el boom. Eso lo hizo Embrapa. Claro, sin lo cual no lo hubiera hecho absolutamente nadie. Bueno, pero independientemente de esa parte del gasto público, el punto políticamente más importante es los subsidios. Los estudios que ha hecho el Banco Mundial, el BID, la OCDE, la FAO, Gómez Oliver, Scott, Fox, todos, no hay uno solo que no te dice que hay un sesgo intolerable de los subsidios hacia los grandes productores y los grandes comercializadores. No puede ser porque no vamos a avanzar jamás si eso no lo resolvemos. Como yo creo en la concertación y como yo creo que el sector empresarial tiene un papel que jugar, me parece que es más importante que discutamos con el Consejo Nacional Agropecuario y con empresas importantes mexicanas como Maseca el proceso de desfasamiento para la reducción de los subsidios que van, me refiero no solamente a Procampo, ya ha estado bajando, pero se va a modificar el sesgo hacia los grandes por me refiero al ingreso objetivo, que es el subsidio de todos, el más desigual absolutamente. Ahora, tú dices, ¿cómo vamos a poder quitarles ese subsidio si ya como los vieron adictos? Ya se vieron adictos. Bueno, como tratas a un adicto, rehabilitación. Empiezas con un proceso para que se vaya limpiando el organismo, ¿no? Entonces tú haces un programa a 5 o 6 años en los cuales reduces los subsidios y los cambios. O sea, yo creo que ahorita la discusión, salvo la gente que esté en el Banco de México ahora o que esté en la Bolsa de Valores, nadie va a discutirte que no es necesario los subsidios para el campo. Lo que yo creo que se tiene que discutir es a qué segmentos es importante, sobre todo, que vayan los subsidios, bajo qué condicionalidad, con qué impacto estás esperando tenerlo. Como no nos puedes quitar todos los subsidios que están absolutamente sesgados, tienes que hacer un programa de concertación con los grandes agricultores, los de Sinaloa. Me parece, yo sigo creyendo que Sinaloa no debe de producir maíz, debe producir menos. Ahora me dicen, sí, pero si no se sale Sinaloa de maíz, a ver quién te va a dar quién te va a surtir de maíz blanco. De acuerdo, pero si haces un programa en 5 o 10 años y restableces las zonas maiceras, como la de Jalisco, como la de Chiapas, como la del Estado de México, pues probablemente que puedes llegar a un equilibrio. No digo que no siga siendo muy importante los distintos de riego, pero yo quisieran otras cosas y no maíz. Entonces, tiene que haber una política de concertación, o sea, tienen que pensar los grandes agricultores que van a tener que sacrificar algo, tiene que haber un gobierno que haga políticas realmente,
Y tiene que haber un proceso de concertación entre todos, porque si no, no vamos a poder avanzar. Estoy pensando más en ciertos plazos que solamente en 1 año o en 2 años. En el tema del agua sí quiero destacar una cosa porque tiene que ver un poco con el tema de los subsidios. Los grandes cambios generalmente se terminan imponiendo por el peso de las circunstancias. La verdad es que tanto a nivel federal, Comisión Nacional del Agua, como gobiernos estatales como el de Sonora, le están quitando agua al campo, porque la necesitan para las ciudades, por el problema, la tendencia que señalaba Gustavo de urbanización. Ahorita acaba de suceder en Sonora un pleito político tremendo. Hermosillo contra Obregón. Exactamente, exactamente. La guerra de dos ciudades. Entonces, lo que está pasando es una doble reacción. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el agricultor sonorense? Sí se están tecnificando porque no van a perder el valor de sus tierras porque les quitaron algo de agua, pero están yendo a comprar tierras a Chiapas y al sureste, que todavía están baratas. Entonces, pues los que van a invertir, hay un detalle que tiene que ver con lo que decía David. A estos precios del maíz, etcétera, bueno, pues yo creo que es negocio por sí solo. Entonces, muchos agricultores del noroeste, que son los que tienen la tecnología, pues ya están comprando grandes cantidades de tierra en el sureste. Y pues bueno, eso por lo menos indica que podrá aumentar más rápidamente la producción. Pero sí hay restricciones ya reales en el suministro del agua, incluso por encima de lo que dice la ley. Cada vez que puede, la Comisión Nacional del Agua quita los derechos del agua que tienen agricultores, o con cualquier pretexto quitan la concesión, etcétera. Y bueno, pues sí va a haber un ajuste que se está dando a fuerza, no por, les digo, reconozco que no es con mucha voluntad de los agricultores. Bueno, yo creo que el tema justamente de las organizaciones, o sea, de quiénes son los productores y los consumidores, me parece que es clave, y ya lo han destacado otros colegas. Me parece que ese es un tema que también va a tener que surgir en la discusión, dejar un poco de ser una discusión ideológica, pero con un poco más de base. Yo no sé si existe la base objetiva, pero por lo menos elementos que tengan la reflexión sobre inclusive los cambios tecnológicos para ser adaptados y aceptados o no. Yo no creo que exista un transgénico bueno o uno malo, pero definitivamente los cambios genéticos en la genética ha sido la evolución del maíz y de todas las plantas. Entonces, sí tenemos que pensar un poco en que hay cambios y que necesitamos tener información, pero también probar y estar un poco más abiertos, porque el mundo nos lo está imponiendo, y yo creo que los propios productores quieren probar sin que pongamos en riesgo lo que sea básico, pero sin caer, yo diría, tratar de superar la parte más ideológica que hay detrás. Hay una parte muy real, pero me parece que es un punto clave. Si tenemos limitación en recursos, suelos degradados, tenemos desertificación, tenemos escasez de agua, tenemos una gran explosión también de plagas y también de problemas de sanidad animal, vamos a tener que encontrar otros mecanismos para poder seguir produciendo que sean sostenibles. Entonces, la palabra sostenible ya la tenemos hace muchísimo tiempo, pero es un concepto que tenemos que llenarlo en la realidad, y es algo en lo que vamos a tener que, creo que ahí sí tendría que haber como una visión muchísimo de más alcance. Y entiendo, como dice María Luis, lo acepto perfectamente, no es tan automático, no es automático, pero creo que tengo la impresión de estar regresando a un lugar paralizado. Entonces, Back to the future. Bueno, lo del agua lo quiero conectar con lo que decía Gustavo y Alfonso. Hay otras opciones también. Hay un conflicto de no solamente es economía política, etcétera, entre agua para distintos usos. Y el agua en la agricultura es regalada y en otros usos no lo es. Y ahí es necesario inversión en obras hidráulicas, no solamente en el norte ha habido, sino también en el sureste.
La otra parte de las instituciones, lo que acabas de decir, yo creo que es fundamental. Le quiero comentar a la pregunta de la falta de instituciones en México y en las políticas públicas. Yo añadiría otro caso, sin añorar a Conasupo. Le pregunté a un alto funcionario público cuando estaban desmantelando Conasupo qué iba a pasar con la infraestructura. El mercado era la institución y fue la institución, y parece ser que sigue siendo en algunos medios o los que toman las decisiones fuertes de política económica, que son los mercados. Y lo que en la política agrícola es una combinación. Por un lado, apertura comercial, etcétera. Por otro lado, vamos a poner a competir a los productores que tengan la posibilidad, y por otro lado, metiéndoles subsidios para que produzcan maíz. En fin. Y casos interesantes de la parte demográfica. Hay un estudio que hicimos un estudio con Julio Verdeguer en un territorio de Yucatán, exitoso en el sentido de que aumentó el bienestar de la gente de ese territorio, muy cerca de rural, pero muy cerca de Mérida. Y empieza a haber, no hay migración porque les ha ido bien, pero tampoco hay mucha agricultura, ya no hay de qué, y las mujeres están tomando un papel muy importante, pero a nivel local, además sin políticas públicas desde afuera, y es un caso muy interesante. Hay un taller programado de discusión del tema para el miércoles. Creo que va a ser en alguna de estas instalaciones. Bueno, los compañeros de la especialidad, como ya les había dicho yo, a algunos están invitados, desde luego, y están invitados también los no compañeros de la especialidad, sino colegas miembros del seminario. Yo supongo que en buena medida seguiremos discutiendo sobre por lo menos algunos de los temas aquí planteados, y ya Margarita nos mandó directamente a leer a Juan Rulfo, lo que nunca está mal, ¿no? Pero si te siente que regresa a un lugar paralizado, pues yo dije Lubina o Comala. Pero la verdad es que se planteó algo que es muy importante y pertinente para nosotros. Sí, hay obviamente un problema de organización de mercados, hay un problema de antieficiencia de las políticas, que varios de mis queridos amigos insisten en llamar políticas públicas. Yo no sé por qué, no les veo lo público por nada, por ningún lado. Se siguen decidiendo de una manera totalmente no pública, sino cerrada. En fin, es otra discusión. Pero hay un problema más fuerte que se expresa para mí en esta pulverización, ¿no? Este crecimiento de los pequeñísimos poblados. Antes de que hubiera la violencia, ¿no? Ya lo habíamos detectado, alguna vez lo discutimos aquí, porque nos llamó la atención sobre ello, me acuerdo, Rosa María, ¿no? Que nos rebalcaba, que dijo, bueno, políticas sociales que no toman en cuenta este tema, pues son políticas sociales del aire, ¿no? Bueno, ahí eso, la feminización, la huida o no huida de los jóvenes, pues sí nos lleva a un problema, a una cuestión muy seria que tiene que ver con visiones estratégicas por un lado y grandes cambios antropológicos, no solo demográficos, sino grandes cambios antropológicos que habrá que detectar y conocer. Quizás esto que nos comentaba Alfonso, ¿no? La comuna desaparecida, la colectivización, se queda la comuna ¿como qué? Como gran instancia de mediación y articulación. ¿Qué se queda en México? Nada. Y si además no hay banca, ni siquiera no hay banca privada metida, no hay banca pública, no hay ejido, ¿qué hay? Pues hay ahí conjuntos, subconjuntos, desagregados, sin articulación. Entonces ahí mucho dinero. Bueno, y mucho dinero, como me recuerda realmente François. Mucho dinero agregado, a nosotros nos parece muy poco. A nivel local y de estas pequeñas comunidades, las transferencias de progreso de oportunidades no son nada poco. No son nada poco para quienes viven
y sobreviven, y como me dijo François alguna mañana, tirados en un aeropuerto, no solo sobreviven, sino reproducen el dinero. Como nosotros nos enseñan que para eso sirve el dinero, para reproducirse, ¿no? Bueno, ahí, en esas localidades, se reproduce el dinero y se reproducen los mercados. Entonces, tenemos un complejo muy abigarrado que estudiar y comprender, porque por lo visto, por lo que todos nos han dicho, las políticas sociales no pueden dar por hecho que desapareció el mundo rural y que ya estamos, ¿no? Al contrario, se complicó y se imbricó, ¿no? Yo aquí lo dejaría. Un punto nada más que creo que en algún momento, ojalá, y bueno, el propio Alfonso nos abunde en esto, y supongo que Toño lo tendrá detectado. Yo lo noté así: hay una especie de subestimación del papel del sector, aquí sí, no del mundo rural, sino del sector agropecuario, como solemos medirlo. A mí eso creo que valdría la pena aclararlo, porque sí, en efecto puede ser, ¿no? Si no, tampoco se explica uno mucho de lo que ve, ¿no? Y le dicen que pasa en esto que llamamos el mundo rural, porque es cierto que el ingreso propiamente agrícola disminuye en términos relativos, pero entonces, ¿de dónde viene el resto? No, el resto además necesita... Eso estoy pensando, claro, es que sin el ingreso agrícola, el resto de los ingresos no son concebibles. O tendríamos ahí un continuum no rural-urbano, sino urbano-rural muy peculiar, ¿no? En fin, pero sí creo que deberíamos tener más claridad sobre esta cuestión estadística, ¿no? Sí, pero sí está hecho el estudio, los decías, el Banco Mundial, okay, entonces lo podríamos hacer. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos ustedes, a Alfonso, a Toño y a Margarita. Pues nos seguiremos viendo. Buenas noches. Hasta el aparatito.